En la opinión de Luis Miguel López, en Antorcha TV. Saludos amigos y compañeros. Desafortunadamente, sobran los fenómenos que muestran que la educación de nuestro pueblo está mal y que el régimen creado por Morena y López Obrador ha causado más daño en lugar de ser una transformación salvadora. Uno de esos aspectos educativos es la cantidad de libros que el sonorense y el mexicano leen en promedio al año. El régimen se justifica con las becas que otorga a algunos cientos de miles de jóvenes del país. Pero las ayudas económicas en forma de becas, aunque importantes y justas, si no se manejan en un ambiente de manipulación electoral, resultan totalmente insuficientes si no se conjugan con el crecimiento en infraestructura, en más plazas de maestros, en una reforma educativa enfocada a intensificar los procesos pedagógicos y no a relajarlos, y especialmente a elevar el nivel cultural de los trabajadores y sus hijos, usando para ello, entre otros medios, el libro, fundamentalmente el impreso, sin descartar sus otras formas, claro está, pues ninguna de estas condiciones cumple el régimen morenista. Si bien obtener datos francos, claros y precisos es cada vez más difícil, dado que revelan a las claras el verdadero rostro de la opresión, los que se tienen a mano son muy ilustrativos. Así, el Diario Expreso del 23 de abril del año pasado, 2022, informó que los sonorenses leen casi 5 libros por año. Según la encuesta estatal de hábitos lectores Sonora 2018, el número de libros leídos por gusto por los sonorenses es de 4.8. Es decir, no hay cambio sustancial con la 4T desde 2018 para acá. En los municipios más rurales, esto es, en la región centro-sierra, estaba en ese mismo año en 3.38 libros por persona y en el sur de la entidad en apenas 4.1 libros por persona. Y a fuer de sinceros, esto es una ilusión, como más adelante veremos. A nivel nacional el dato es menor. Va de 3.8 libros por mexicano por año en 2016 a 3.9 en 2022 y a 3.4 en 2023, según el módulo sobre lectura MOLEC proporcionado por el INEGI en 2023. Es decir, tampoco a nivel nacional la 4T ha significado una transformación profunda, sino un retroceso. Estos números nos ubican en el mundo como un país de muy escasos lectores, básicamente inculto. Esa es nuestra verdad, por muy doloroso que sea. Y también, aunque les duela a los seguidores de López Obrador, la propuesta de país de Morena no nos mejoró. La realidad de sus hechos es catastrófica, y es esta. Según la última encuesta nacional de lectura, el 85% de los mexicanos no lee ni siquiera un libro al año. La UNESCO asegura que solamente el 2.8% de los mexicanos tiene un real hábito de la lectura. O sea que al 97.2% de los mexicanos la 4T no los transformó. Entonces, ¿dónde está la transformación? Ahora bien, aunque millones de pobres de las naciones capitalistas desarrolladas tampoco leen en absoluto, los números de libros leídos por año por población en general muestran el abismo que nos separa. Lectupedia.com en julio de 2022 pone a Estados Unidos con 12 libros, a Francia con 17, Corea con 11, España con 9.9, etc. La UNESCO dice que cada japonés y cada finlandés leen 46 libros por año. Por cierto, quizá porque Lectupedia no tiene compromiso de maquillar cifras, a México le reconoce solamente 1.7 libros leídos por mexicano por año. Más peor, decía un viejo conocido.
En el módulo sobre lectura de 2022 se ve un dato muy ilustrativo. En el porcentaje de la población alfabeta de 18 y más años que lee algún material, los números van así del 2016 al 2022. 80.8%, 79.7%, 76.4%, 74.8%, 72.4%, 71.6% y 71.8%. Es decir, en los últimos años, en los últimos 5 años, con Morena gobernándonos, se ha mantenido la tendencia a que baje el número de mexicanos que lee algún material. Algún material. Vergonzoso término que abarca injustamente desde cuentos de monitos e instructivos hasta una novela o un libro de ciencias. El otro casi 30% de los mexicanos mayores de 18 años no lee ni los letreros del baño. La situación con los menores de 18 es prácticamente la misma o incluso peor. Es bien sabido que el sistema educativo nacional entrega millones de jóvenes de secundaria y preparatoria que no saben leer, y los que saben tienen un nivel de comprensión muy bajo. En todo Sonora hay 25 librerías. Según Guillermo Ornelas Romero, director del INEGI en Sonora, en entrevista a expreso.com en enero de 2018, los sonorenses destinaban 7 pesos trimestrales por hogar para la compra de libros, es decir, 28 pesos al año. Todos sabemos que en ese entonces no había ningún libro que tuviera ese precio. En palabras llanas, pues, ese dato es una forma engañosa de decir que el pueblo sencillamente no compraba libros en 2018. Y las tendencias atrás mencionadas demuestran que tampoco lo hace hoy día. Así que los que sí compran porque tienen con qué y reportan sus lecturas a las encuestas, inflan los datos en promedio de tal forma que se afirma una enorme mentira. Y es la siguiente: los sonorenses leen casi 5 libros al año. Cuando que eso es totalmente falso y solo sirve para engatusarnos. Solo estierra los ojos para que no veamos nuestra horrible realidad. La ignorancia mantiene esclavizado a nuestro pueblo y facilita la opresión política. Nos hace fácil víctimas de la manipulación y del engaño electorero, del teatro corcholatero. Así que ya nos podemos imaginar que los 3.4 libros que supuestamente leemos los mexicanos al año también es una mentirota del tamaño de Júpiter. Pues esto tampoco lo solucionó la 4T. No solucionó ni madres. La salida de este oscuro túnel de ignorancia no está en Morena. Eso está claro. Ya lo comprobamos. Otro dato más por si hiciera falta. En 2019 se vendieron 18 millones de libros en México. 2019. Bajó a 13.8 millones en 2020. Y más todavía a 9.1 millones en 2022. También aquí Morena nos lleva de picada. Solo para ubicarnos en el desperdicio de nuestras posibilidades reales como país, que se podrían hacer realidad si otra clase social, el pueblo mismo, pues, gobernara, cito los siguientes datos. Cuba produjo 85 millones de libros en 2006. Decía orgullosa una nota de aquel país y comparaba con 2005 con solo 75 millones de libros, como lamentándose. Entre 2000 y 2011, Cuba produjo alrededor de 500 millones de libros. No en balde tiene prestigio de pueblo lector. La isla caribeña planeó, tan solo para su 31ª Feria Internacional del Libro de La Habana, en febrero de este 2023, la venta de 4.2 millones de libros impresos, casi la mitad de lo que consumió México el año pasado. Pero si entre México y Cuba hay una diferencia enorme de consumo de libros, con China simplemente no cabe la comparación, por las dimensiones monstruosas y porque son solo 3 décadas en las que ese enorme país
oriental se transformó y modernizó. Los datos son admirables. En China, en 2021, se editaron 440,000 títulos de libros con un tiraje de 11,000 millones de ejemplares. En los últimos 10 años, la producción de libros fue en aumento constante. Pasaron de 7,900 millones de ejemplares impresos en 2012 hasta llegar a los 11,000 millones en 2021. Ello da un total de 93,300 millones de ejemplares de libros impresos en los últimos 10 años. Bueno, poquito más atrás, en una década. Qué miserable y pinchurrienta se ve la 4T, ¿no? No cambió nada. Nos mantuvo a raya. La población creció, las necesidades espirituales y educativas crecieron, pero Morena y su 4T nos contuvieron. Y en muchos casos nos echaron para atrás, para seguir manteniéndonos oprimidos. Los únicos que ganaron con ella fueron los multimillonarios. Incrementaron estratosféricamente sus ganancias, sus riquezas. A ellos no los tocó. Aunque los usa como fantasma protector de sus adversarios para desprestigiarlos, la realidad es que Morena ha sido el más eficaz guardián y protector de los intereses de los ricos. Para conocer más de lo que planteamos los antorchistas en materia de educación, los invito a conocer nuestro proyecto educativo en la página www.movimientoantorchista.org.mx. Léalo y dígame si no está en armonía con este soneto de Francisco de Quevedo, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos libros juntos. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. Francisco de Quevedo, 1639.